Sí, ya parece que está grabando. Listo. Ahí pueden ver la pantalla. Compañera, no se ve. No, no le estamos viendo. Ah, Sí, ahora sí se está viendo la pantalla. ya. Ah, no, ahora no. La volvieron a quitar. Se estaba viendo y la quitaron. ¿La pueden ver? Pueden ver la No se ve. pantalla ahí. No. Señora. No. Sí. Buenas noches. Listo, bueno, entonces vamos a continuar, pero pues vamos a retomar otros temas porque tenemos otros acompañantes acá como para contextualizarnos el tema que vamos a hablar sobre el sueño, el buen dormir, ¿listo? Entonces tenemos que el sueño se define como un estado periódico de relativa ausencia de la actividad motora y sensorial en un organismo vivo. Esta es una actividad que se va a presentar cada 24 horas, en la cual un cuerpo tiene la capacidad de responder, pero de manera parcial, a estímulos tanto internos como externos, ¿no? Se considera que
mientras dormimos, todas las personas pasamos alrededor de una tercera parte de nuestra vida, pues pasamos durmiendo, por eso de parte de aquí la importancia que tiene esto para la salud, considerándose así que es una parte esencial en la vida de los seres humanos. Ya lo dije, este es un proceso biológico que se repite cada 24 horas, el cual se ha ido desarrollando con la evolución de las especies y el cual ha llegado a ser un proceso altamente complejo, pero del cual se tiene en la actualidad de entendimiento y conocimiento en cuanto a su fisiología, su bioquímica y su genética. Entonces tenemos que para poder dormir, para que el sueño se presente, es necesario que haya una integridad del sistema nervioso. Esto funcionaría como si hubieran tres cerebros distintos, en los cuales cada uno va a tener una función diferente, actuando en vigilia, en el sueño lento y en el sueño paradójico. Estos tres puntos es para explicar más adelante cuáles son las etapas del sueño. Bueno, tenemos que entonces estos procesos se deben sincronizar para que cada uno pueda actuar en su diferente etapa. Y estos van a estar regulados por unos ciclos circadianos y también por el nervio supraquiasmático, que es en sí, donde van a actuar factores medioambientales para permitir que pueda generarse de manera adecuada el sueño. Entonces, como ya lo nombraba una de los participantes, se considera que una persona debe dormir alrededor entre 7 y 8 horas diarias. ¿Por qué? Porque resulta que durante este estado se llevan a cabo múltiples funciones en nuestro organismo que son esenciales para la vida de los seres humanos, no solo para permitirnos descansar, pero pues es relativo, porque hay personas que pueden dormir en periodos más cortos, considerándose que es un sueño reparador y sin afectar pues su vitalidad. Entonces, ¿por qué se considera tan importante el sueño? Porque se va a interactuar en diferentes esferas de nuestra vida en cuanto al aprendizaje. Resulta que cuando una persona no duerme de manera adecuada, cuando hay falta de sueño en esas personas, nuestro cerebro pierde la capacidad de poder generar unas vías neuronales que son las que nos permiten eh, crear y aprender recuerdos, y de esta manera van a disminuir la capacidad de concentración y la capacidad de que se presente una respuesta rápida. Tenemos que, cuando las personas tienden a tener esa alteración en el patrón del sueño, por lo general tienden a recordar pues como todo de manera rápida, no recuerdan sucesos recientes de su cotidiano. Desintoxicación. El sueño nos permite desintoxicar nuestro organismo mientras dormimos, porque el cerebro tiene la capacidad de poder eliminar o remover ciertas sustancias y toxinas que se producen durante el día. Resulta que cuando hay una acumulación de estas toxinas o de estas sustancias, van a haber o se va a predisponer a generar algunas enfermedades como el Alzheimer. Resulta que durante este proceso hay una sustancia altamente relacionada con el Alzheimer, que es el beta-amiloide, que se acumula durante el día y debe ser removido en el sueño para permitir como el desarrollo de estas enfermedades, siempre y cuando hay una susceptibilidad o un factor de riesgo para poder generarlas. En cuanto a la reparación de los tejidos, pues es muy importante porque el sueño beneficia a todos los órganos y los sistemas de nuestro cuerpo. Y esto resulta que cuando no dormimos de manera adecuada, aumenta nuestro riesgo de poder generar vasculares, enfermedades metabólicas, en las cardiovasculares como la hipertensión, la diabetes, la obesidad y presentar múltiples episodios infecciosos a repetición. Como sabemos, en el sueño, eh, nuestro ciclo circadiano está relacionado con la producción de algunas hormonas en nuestro cuerpo, como la hormona del crecimiento. Es por eso que es tan importante, mamitas, empezamos a inculcar un adecuado patrón del sueño en nuestros pequeños para que de esta manera pues esta hormona no tenga interacciones y puedan pues tener un adecuado eh, crecimiento. También están la hormona del estrés, la hormona del estrés. Exacto. El cortisol, por lo general, tiene un periodo de producción más alto durante el día, mientras realizamos nuestras actividades, se supone que en la noche esta producción debe disminuir. Entonces, ¿por qué hay susceptibilidad a generar este tipo de enfermedades? Como ya se las nombré, porque hay una hiperproducción de este cortisol que favorece a generar un daño o un estrés oxidativo en nuestro cuerpo,
que es el que finalmente termina resolviendo o generando, perdón, este tipo de enfermedades. Como sabemos, durante el sueño hay unas funciones en nuestro organismo que nos permiten tener la capacidad de reforzar nuestro sistema inmunológico. Por eso es que está más asociada pronto el presentarse enfermedades infecciosas frecuentes, como es típico escuchar es que llevo 15 días con una gripa que no me quiere quitar y me tomo algo y se me quita o me da la gripa. Pero ¿qué pasa con esa gripa? Seguramente está asociada a alguna alteración en el patrón del sueño y no lo asociamos y pues no todo el mundo lo conoce, ¿cierto? Y esto pasa pues con el resto de enfermedades. Y en cuanto a la regulación emocional, se considera que mientras se duerme, generamos ensoñaciones en las cuales están pues, como comprobadas por algunas teorías que los sueños tienen la capacidad de funcionar como unas válvulas que nos permiten regular nuestros estados emocionales. Entonces, aquí vamos a hablar sobre las fases del sueño, que era lo que les explicaba anteriormente, que se presentaban en los periodos. Pero entonces tenemos que durante cómo funciona el sueño. El sueño, eh, el sueño experimenta distintas etapas, como lo vemos, son 5 fases que se dan a nivel físico, biológico y electrofisiológico y que se transforman en unos beneficios para nuestra salud. Como ya lo dije, el buen dormir previene que desarrollemos algunas enfermedades como la fiebre, que son las más típicas, las enfermedades cardiovasculares y las metabólicas. Bueno, tenemos que a lo largo de este proceso, durante el sueño, nuestro cuerpo experimenta 5 etapas diferentes. Para empezar, tenemos que cuando cerramos los ojos y empezamos a quedarnos dormidos, nuestro cerebro empieza a registrar unas ondas de tipo alfa, que son las que están asociadas con los estados o los periodos de tranquilidad, pero que no necesariamente van a estar asociadas con el sueño. Entonces, estas etapas o esta fase del sueño se va a dividir en 2 fases distintas. La fase NMOR, que es la fase que se define como la de los movimientos lentos de los ojos, y corresponde de la fase 1 a la fase 4, y la fase 5, que corresponde a la fase NOR, que corresponde a esos movimientos rápidos de nuestros ojos. Entonces, la fase 1 se considera que tiene un periodo de duración de aproximadamente 10 minutos, en la cual va a presentar una disminución del tono muscular y en esta los movimientos oculares empiezan a hacerse lentos para permitir y dar paso a la segunda fase del sueño, que es la fase 2, en la cual, además de estos sucesos, va a haber una disminución de la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria para poder producir un efecto reparador del sueño. Se considera que durante esta fase los movimientos oculares ya han disminuido aún más y quien se despierta, pues cuando se despiertan durante esta fase, por lo general tienden a no recordar que se han quedado en ese leve periodo han tenido ese leve periodo de sueño. Ya en la fase 3 es la fase de transición hacia un sueño profundo. En esta fase el bloqueo sensorial se intensifica para así dar paso a el sueño profundo. Por lo general esta fase tiene un periodo de duración entre 2 y 3 minutos y se considera que cuando se hay un despertar durante esta fase, las personas se pueden levantar como confundidas, como aturdidas, como pues no reconociendo que se hayan quedado dormidas. Ya la fase 4 es una fase más importante del sueño porque en esta fase se produce la recuperación, o sea, la recuperación física y mental. Esta fase es la más importante y tiene como un periodo de duración del 20% de todo el ciclo que se presenta. Y nuestra fase número 5 es la fase ya donde se produce el sueño. Esta fase se considera que es la fase donde nuestro cerebro va a estar más activo, donde nuestros movimientos oculares empiezan a ser más rápidos y ya se empiezan a presentar los sueños. Esta fase es muy importante y esencial porque esta una fase permite que haya una recuperación, una regeneración cerebral, así como una recuperación de los genes y de ciertas moléculas de nuestro organismo. Entonces, como ya le dije, esta fase tiene que haber una disminución ya más completa del tono muscular para que no podamos imitar lo que estamos soñando. Tiene un periodo de duración aproximadamente de 2 horas y cuando despertamos durante esta fase tenemos la capacidad de recordar lo que soñamos y como saber que tenemos un periodo más o menos prolongado de sueño. Resulta que estas fases
No es que se presente en una sola fase y ya, esto se van repitiendo de manera constante. Las fases 5 fases de sueño se repiten durante los periodos de horas que podamos conciliar. Eh, para llegar a este punto de pues, para lograr como un sueño profundo y llegar a esa parte de la recuperación. ¿Cuánto tiempo pues debería pasar entre la segunda y la cuarta para decir? Yo sé que bueno, tienen que haber más o menos 7 o 8 horas de sueño para que haya un sueño abusar. Pero, por ejemplo, en el caso de mí, se levanta muy a menudo porque tiene problemas para conciliar el sueño. Entonces, él tiene la cosas, no le puede 2 horas y levanto. Entonces, pues uno que quiere el ejercicio, yo digo, listo, entonces después toda la gente se levantó así. En ese transcurso, no quiere como que dura más de 2 horas el sueño. Entonces, si quisiera como. Resulta que lo que tú me estás diciendo pasa que se presenta entre la fase 1 y la fase 2. Obviamente, el despertar se está mirando en la fase 2, no llega a ser el sueño reparador. Entonces, tenemos que puede pasar el transcurso, puede ser relativo, porque ya hasta llegar a esa fase en la que yo que solamente ha pasado por esas dos, hasta el primer despertar, se ha pasado por la fase 1 y la fase 2. Ya han pasado los ciclos, se han repetido de manera constante, pero resulta que hay un momento en el que hay una interferencia por factores ambientales, por circunstancias vividas en el día, por estrés, por alguna condición de enfermedad, pues que no precisamente Son factores externos. Exacto, exacto, son factores que hacen que haya una interrupción del sueño. Les digo, pueden pasar muchas fases, pero resulta que en esa fase, justamente cuando estamos pasando a la fase 2, hay una interrupción del sueño, entonces que no es un sueño reparador y evita, o pues no evita, sino que limita llegar a esa fase delta, que es, digamos, el sueño profundo, una tranquilidad, que ya no empieza a listar como la fase para llegar a esa parte del sueño y considerar que es un sueño profundo y reparador. Por eso, si se está levantando a menudo, no está llegando a la fase. Y literal se levantan cansados, pero por lo mismo, son factores externos que están influyendo en ese sueño. La alimentación, el estrés, ciertos factores que en realidad están influyendo en la tranquilidad y en que reparar. André, dime. André. Tendría que pasar desde la fase 1 hasta la fase 2. Los estudiantes nos dicen, nosotros personalmente en la universidad que más o menos tienen que pasar, no sé, no recuerdo cuántas son, entre la fase 1 y la 4. André. Señora. Amor, es que se escucha muy mal. Entonces todo el mundo está escribiendo por el chat que el sonido está muy malo. Entonces tratar de acercarte al computador cuando están hablando porque no, las personas que están conectadas no las están escuchando. Sí, pero a mí me escuchan bien. O Sí, tampoco. a ti se te escucha bien, pero cuando hacen las Pero es que se conecta. Que les digan mi pregunta y Bueno, igualmente aquí como para retroalimentar a todos, lo que estaban preguntando un familiar de acá, decía que su hijo no dormía, no tenía ese sueño reparador y que en la noche dormía solamente 2 horas y que se estaba despertando constantemente. Nosotros estábamos hablando que esto se da es porque obviamente hay factores externos que están influyendo en que puede ser la alimentación, puede ser el estrés, puede ser problemas sociales, de trabajo, colegio, en fin, que son factores que influyen en que ese sueño pueda ser reparador y pueda ser tranquilo, porque el usuario, el paciente, se va a levantar cansado, no va a tener un sueño reparador y no va a llegar a esa fase de transición donde en realidad nosotros tenemos que estar en ese sueño delta, ¿cierto? En la fase 5. ¿Escucharon todos?
¿Escucharon? Sí, ahí sí. Listo. Sí, sí, Continuamos. señora. Entonces, para responder tu pregunta, pues, o sea, el periodo de transición es de Forma máximo 2 horas, ¿sí? Pero resulta que esto es relativo, porque entonces nosotros podemos tener, lo que te explicaba, no necesariamente es que no llega a la fase 5, los ciclos se van repitiendo, pero es en esta fase donde hay una interrupción constantemente lo que hace que haya, pues, de despertar constantemente, que haya despertares nocturnos, y que finalmente no sea un sueño reparador, pero eso es como, pues es como relativo, dependiendo cómo se estén implementando los ciclos. Lo que te digo, hay que tener en cuenta cuáles son los factores, ya en este caso medioambientales, que pueden estar contribuyendo a eso. En horas para una persona que se acuesta a dormir desde la fase 1 y la 4, ¿cuántas horas deberían pasar para que si una persona no interrumpe su sueño pueda llegar de la fase 1 a la 4, 2 horas? Por eso te repito, es que no es solamente una fase, son muchas fases. O sea, se presenta esta fase, pues sigue otra fase, y se presentan muchas fases ¿Cuánto nocturnas, tiempo debe estar durmiendo una persona para que hasta 2 horas. Exacto. Exacto. El tiempo específico. No es exacto, no es. Está muy cansado de que su actividad. Con 2 horas no le va a bastar. Entre la 1 y las 5 deben haber 8 horas, 7 horas de sueño. No puede llegar a las 5, uno se queda ya. Llega a las el resto 5, de- en el tiempo hay de 2 gente horas que puede llega estar rápido a así. las 3. Es así. Pero de ese ciclo se repite en esas 2 horas. O sea, no es un solo ciclo, son varios ciclos. Se repite. Puede ser que en 1 hora uno tenga las 4 fases. Puede ser que en 2 horas uno tenga las 5 fases. Y desde el Exacto, no todos los cuerpos son iguales. los dos son ¿Por qué pasa eso? Porque completamos durante el periodo de sueño, que pueden ser 5, 7, 8 horas, estamos las 5 horas de sueño constantemente. Entonces, eso nos permite tener la capacidad de poder, que cuando nos despertemos, recordar qué fue lo que soñamos. Porque el sueño puede, o sea, se presentan las horas de sueño que sean, ¿sí? Las últimas 2 horas de nuestro sueño, después de haber repetido los ciclos, llegamos a la fase 5, y justamente en esa fase es donde ya empezamos a soñar. En nuestro organismo funciona así, estamos soñando, se demoran esas 2 horas, y son prácticamente como de las últimas 2 horas en las cuales yo tengo ese sueño que me permite al despertar poderme recordar de que fue lo que estoy soñando. Es eso. Entonces, pues aquí es como hablando de estas fases del sueño, sí me gustaría como conocer, o que me puedan comentar ustedes cuáles son los hábitos que tienen para un buen dormir, que consideran un buen dormir, y qué hacen para, pues, conciliar el sueño. Ya está para dormir. Por ejemplo, yo no podría dormir. No consigo el sueño. Eso hace parte de la Igualmente. higiene del sueño. ¿Qué es la higiene del sueño? Y hay que o no tomar mucho líquido para que uno se levante a orinar 4 veces en la noche. Debería ser como exacto, es relativo porque sí, yo puedo. Entonces, pues, ¿para qué dormimos? Yo considero afectar totalmente el sueño. Yo puedo desconectarme del mundo. Yo puedo colocar exterioridad.
van a entender. Bueno, entonces creo que vamos a yo, pues, no sé. Está entrecortada la comunicación, no escucha. Es que nuestra participante está un poco lejos del computador, es por eso que no la pueden escuchar tan bien. Pero lo que ella nos está diciendo es que la alteración del sueño también se debe a estados emocionales, como es el caso de ella. Cuenta que han habido pues como sucesos emocionales que han hecho que ya se convierta como en algo más patológico. Entonces, en esta parte, te me adelantaste, vamos a llegar entonces a hablar una vez de la clasificación de los trastornos del sueño, porque el sueño pues puede que se presenten pues alteraciones que sean de manera aguda y que se resuelvan pues en el transcurso de 1 o 2 semanas, ¿sí? Pero ya hay sucesos que hacen que se convierta en algo patológico, los cuales debe múltiples consultas, hay que prestar atención, acudir al médico, en algunos casos hay que medicarlos para que se pueda dar una reparación del sueño. Y la importancia que les voy a repetir es que el sueño es fundamental para tener un buen estado de salud. Bueno, entonces tenemos que nuestros sueños, nuestros entornos del sueño se agrupan en 4 categorías importantes, que son las parasomnias, enfermedades médicas o psiquiátricas y otro tipo de trastornos del sueño que pueden estar pues generando estos estados patológicos. Las más conocidas y las de mayor consulta son las disomnías, en las cuales encontramos el insomnio y el hipersomnio, como les digo, son los motivos de consulta más frecuentes después de los pacientes. Tenemos que en estas se caracterizan porque se pueden presentar tanto por factores internos como externos. En los internos pues son todos los que se generan en nuestro organismo, y los externos pues como les digo son circunstancias externas, alteraciones de ese ciclo circadiano, que resulta como una alteración del sueño vigil. Entonces, las dos consultas más típicas son el insomnio y la hipersomnia. ¿Alguien me puede definir o qué tiene insomnio, si presentan insomnio, cómo lo han manejado? También de los participantes. Exacto. Entonces, ¿cómo crees que se puede manejar el insomnio? Pues, como para corregir el insomnio, ¿qué crees que puede servir en este caso? Bueno, sé que mi papá, por ejemplo, sufría de insomnio, pero entonces él era medicado para poder y lo probablemente Exacto, son como poder implementar ese tipo de herramientas, de técnicas que nos pueden funcionar, no necesariamente para llegar a, pues, a medicarnos y que dependamos pues, del medicamento, que claro, no hace dependencia, sino que muchas veces pues, necesitamos este tipo de ayudas para poder conciliar el sueño. Entonces tenemos que el insomnio se considera como una queja que es subjetiva de un sueño inadecuado o insuficiente. Tenemos que este es, aparte de todo, es un síntoma clínico que es muy frecuente en las consultas, y hay que determinar pues la etiología, qué es lo que está generando este insomnio, que pueden ser por otro tipo de enfermedades médicas, por estados emocionales, y pues saber mirar como la cronicidad de este. Entonces hay insomnios que son pues, agudos, que no tienen un periodo pues, de más de unos días o semanas, y por lo general ese tipo de insomnios tienden a resolverse en un periodo de más o menos de un mes. Es más frecuente y es más típico encontrarlo en pacientes que sean jóvenes, en personas jóvenes asociados a situaciones de estrés, bien sean laborales, académicas, conflictos emocionales en nuestro núcleo familiar, por situaciones de estrés a nivel pues, social, que hacen que constantemente estemos recordando esto y que interrumpan nuestro adecuado patrón de sueño. Pero como les digo, no necesariamente tiene que ser algo que toque medicarlo, sino que en el transcurso de los días, implementando pues, una buena higiene del sueño, puede normalizarse y no pasar a ser algo pues crónico y de mayor atención. Una de las cosas
¿Me están escuchando? Sí, Sí, señora. Sí, Sí, señora. señor. Sí, pero hay alguien más con el micrófono abierto. Pero no sé qué estoy escuchando bien. Pero estamos bien. Un aparato. Perdón, ¿alguien más tiene un micrófono? Ahí pueden ver la pantalla. No, yo no la veo. Ahora sí. Listo. Ahí sí. No. Entonces, y el insomnio crónico, pues de mayor pues, tiempo de duración, por lo general tiene un periodo mayor de 3 meses, y este va a estar asociado a otro tipo de enfermedades médicas, como son las enfermedades cardiovasculares. No sé si lo han escuchado, que es frecuente escuchar que las personas que sufren de pena varis tienen la sensación de ardor y quemazón a nivel plantar, y esto hace que su sueño se interrumpa. Se presenta por lo general en la noche y constantemente esta sensación evita que haya un sueño reparador, un sueño conciliador, haciendo que sea algo ya más crónico. Otro tipo de enfermedades son la obesidad, las enfermedades como la diabetes, que también generan esa sensación de molestia en nuestro cuerpo, sensación de ardor, de quemazón, y las enfermedades como las apneas del sueño y los AOS, que también generan como esa alteración para que podamos tener un adecuado patrón del sueño. Diferentes tipos de insomnio. Está el insomnio de conciliación, el insomnio de despertares prematuros y el insomnio de mantenimiento, que es lo que le pasa a quien hijo de ella, que es que tiene despertares en la noche. Entonces, estas síntomas de que hay una enfermedad, puede ser una urgencia para atender y poder llegar a la etiología y de esta manera poder tratar. Como les digo, es importante también siempre implementar ya con los síntomas esos hábitos adecuados del sueño para que podamos pues tener otro tipo de herramientas que nos ayuden a mejorar este tipo de alteraciones. En cuanto a las hipersomnias, se consideran que es una somnolencia que es excesiva, como un trastorno del sueño que se va a presentar pues, en ocasiones en las cuales no debería estar, que por ejemplo se presenta durante jornadas laborales, durante jornadas académicas, durante eventos sociales, incluso cuando estamos conduciendo, y esto se da pues como consecuencia a que hay una deuda de sueño. Entonces se caracteriza este tipo de trastorno del sueño porque no se repara o no se compensa con un con un sueño nocturno pues como más extendido, o sea, no tiene esa capacidad de recuperación. Y es típico encontrar en las personas que están irritables, que tienen esa somnolencia diurna, que son con múltiples dolencias a nivel, pues, como cefaleas, dolores musculares generalizados, que tienen alteraciones emocionales, personas con depresión. Entonces, siempre hay que tratar de buscar cuál es el motivo principal o cuál es la etiología que está llevando a nuestro trastorno del sueño y pues ya poder clasificar los diferentes trastornos. En cuanto a las parasomnias, tenemos que estas son unos trastornos que se dan, pero se caracterizan porque son unos despertares que no llegan a alterar como tal nuestro sueño, son despertares momentáneos. En esto es muy frecuente encontrar los brincos hipnóticos, que son los movimientos mioclónicos que se generan sobre todo con el inicio del sueño. Tenemos los terrores nocturnos, que es más frecuente que se presenten en los niños, donde pues pueden estar relacionados con se caracterizan porque los niños están irritables, tienen una interrupción de su sueño, tienen una fase de terror constantemente y pues por lo general ya después de esto es como
se les dificulta volver a conciliar el sueño. Las somnoliquias es cuando hablamos dormidos. Resulta que este tipo de trastorno es muy frecuente desde los niños y se puede presentar en la adultez por mucho tiempo. Es más frecuente en las mujeres y están como asociados a todos estos sucesos recurrentes, estados emocionales que nos hayan impactado, que hacen que podamos hablar de manera inconsciente, es un tono de voz alto, que cuenta sucesos, pero que no son coherentes con la realidad, no necesariamente es el típico que dice que usted estaba durmiendo y habló dormido y se confesó. Eso no pasa, son como siguen contando como partes de su sueño, como situaciones que en algún momento tuvieron, pero que no tienen como la coherencia del momento, o sea, no es que se estén revelando durante el sueño. Y el sonambulismo, pues que no es tan frecuente y es más como típico en los chiquititos. Como ya les decía, existen otro tipo de enfermedades médicas y psiquiátricas, como la depresión, la ansiedad, que están asociadas con estos trastornos. Y pues lo más importante es poder consultar de manera adecuada al médico, con el fin de poder evitar que la vecina toma X medicamento y me lo recomendó, o sea, evitar a llegar a esa automedicación que termine pues como dificultándonos llegar a esa etiología para poder dar un manejo adecuado. Entonces, pues como hablamos de higiene del sueño, es lo que yo les contaba. Bueno, entonces en la higiene del sueño nosotros debemos de identificar varios factores y que debemos de realizar obviamente en nuestra casa. Uno de ellos es de que la cama es solamente para dormir, ¿cierto? Ustedes saben que la cama está diseñada para que nosotros podamos descansar, nuestro cuerpo descanse. No es que me voy a tirar de la cama con la ropa, con zapatos, con todo, ¿cierto? La cama en realidad es un espacio que se debe utilizar para el descanso, ¿sí? No para comer, ¿no es cierto? Pues la idea es que no se haga eso mientras nosotros vamos a descansar. Podemos realizar siestas, sí, podemos realizar siestas que sean de 20, 25 minutos, ¿para qué? Para poder dejar descansar el cuerpo. Ustedes saben que durante el día, pues nosotros obviamente estamos en movimiento, estamos gastando energía, y es importante que podamos recuperar algo de energía durante el día. Evitar ¿qué? Celulares, evitar las pantallas, porque todo eso son factores externos que van a influir, obviamente, en nuestro descanso como tal. Ustedes no creen, pero lo que son las pantallas, lo que son los celulares, los radios, todo eso son artefactos que absorben, ¿sí? Nosotros no lo podemos ver, pero científicamente está comprobado que todos esos artefactos absorben nuestra energía y muchas veces, por eso es que nosotros nos levantamos súper cansados, sentimos que el sueño en realidad no fue reparador. Evitar el alcohol, muy importante. No es que voy, me tomo, tomo alcohol, me embriago y voy, con eso voy a dormir. Cuidado, ya saben que no podemos utilizar nada de esto que vaya, o sea, porque hay personas que pueden decir, ah, no, es que yo con una cervecita duermo súper bien, ah, no, es que yo con un vasito de vino, no, evite eso, evite. ¿Para qué? Para que pueda tener un sueño tranquilo, un sueño limpio, ¿sí? Esto es un sueño que no va a ser contaminado por otros factores. Actividades relajantes. Se puede planear caliente, llegar a su casa, se quitan la ropa, se van con la bolita caliente o se vuelven para termales, bien rico, se relajan, llegan a su casa como relajados. Ustedes lo han sentido así cuando se han ido para termales o se han bañado. Es espectacular. Ustedes sienten que de pronto están relajaditos. O le dicen a su esposa, un masajito, una cremita, y eso va a ayudar a influir a que nuestro cuerpo se pueda relajar. ¿Listo? Un entorno adecuado es muy importante que nuestro entorno sea adecuado, ¿cierto? Para dormir, que nosotros podamos descansar para poder que nuestro sueño sea reparador. No hacer ejercicios intensos en la noche. Muchas personas hacen ejercicio en la noche, ¿cierto? Pero es importante, bueno, que si hacen ejercicio en la noche puedan descansar, se puedan bañar y puedan tener como ese lapso de relajación para poder que su sueño sea reparador. O si no, va a ser un poco difícil. ¿Listo? Cenas ligeras. No es que me voy a ir a comer un chicharrón con frijoles. Ténganlo por seguro que no van a dormir. Ténganlo por seguro. Lo importante es que la alimentación sea una alimentación liviana, suave,
cosa de que el organismo pueda asimilar y metabolizar muy bien los alimentos para que ustedes puedan dormir placenteramente. Listo. Rutinas nocturnas. ¿Qué es importante? Que ustedes creen un hábito. Para tener una buena higiene de sueño hay que crear un hábito. Llego a mi casa, me quito mi ropa, me baño, ¿cierto? Puedo preparar algo de cenar, ceno, descanso, reposo 20 minutos, 30 minutos, me lavo los dientes, me aplico mis cremas, bueno, sí. Tener como todo un hábito limpio para poder que el sueño se vea reparado. Y levantarnos a la misma hora. Siempre es ideal que nosotros podamos decir, me voy a acostar 9 de la noche y me voy a levantar 5 o 6 de la mañana, pero que sea algo constante para poder que ese sueño sea tan limpio y esta higiene del sueño se pueda completar. Dudas, preguntas, inquietudes. ¿Todo muy claro? ¿Muy claro para ustedes también? Sí, muy claro. ¿Todos escucharon? Sí, Sí, doc. señora. Sí, muchas gracias. Sí. Sí, todo muy claro, muchas gracias. Bueno, de pronto tienen alguna duda, alguna inquietud sobre el tema de hoy. ¿Ustedes de pronto tienen alguna duda o inquietud? ¿O alguien quiere compartirnos algo? Yo quisiera como que, yo creo que por el factor de la tradición de fiesta, entiendo que no solo por la parte emocional, las cosas, más que una pregunta, o también puede ser una pregunta de estos temas, de la importancia del sueño, de técnicas para dormir, todo eso, porque bueno, uno se lo lleva, pero ya pues con hijos adultos, se preocupan, no es que se desconecten, pero sería muy bueno que desde aquí pudieran reforzar mucho como esos temas. Por ejemplo, yo con el tema demasiado. Y si no duerme, entonces está... Qué lástima, disculpe, se pierde el sonido. Si aquí les refuerzan este tema como algo supremamente importante para los estados de ánimo, más de lo que me pedía el usuario, sería bueno como que lo refuercen mucho. Y se refuerza durante la atención, se pregunta que, por ejemplo, si han tenido dificultades para conciliar el sueño, cómo se sueña en cada persona. Se trata de dar como de unas herramientas para que haya una adecuada higiene en el sueño y pues evitar que se generen ese tipo de trastornos, el insomnio y pues los otros mencionados, pero obviamente se refuerza eso constantemente. No sé si por acá tengan alguna pregunta, alguna inquietud, quieran aportar algo. ¿Me escucharon? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, yo quería preguntar algo, pues yo, con respecto a lo del tema del día, es que si quisiera de pronto consultar en qué se va, pues no sé por qué razón una persona de noche, pues no sé por qué puede estar su sueño perturbado por algo, porque la persona habla sola, digamos que como que no tiene un sueño reparador y tranquilo, porque digamos que los sueños no son sueños sino pesadillas. ¿Aló? ¿Te puedes acercar un poco más al micrófono? Qué pena. ¿Sí me escucha mejor? Ahí ya.
Bueno, pues teniendo en cuenta el tema de la noche, pues me gustaría mucho abordar una situación que presento con un familiar y es que eh, no hay un sueño reparador porque la persona no tiene sueños, sueños como armoniosos, sino pesadillas fuertes que digamos que lo que hacen es como impedirle dormir bien. Mejor dicho, dormir es ya como un temor, porque saber que en la noche va es a tener pesadillas fuertes, como prácticamente pesadillas que a uno cuando se las narran da temor, porque son muy extrañas. Y fuera de eso, pues saber que una persona, lo mejor para uno es dormir, porque es como el momento del día en donde esas horas nocturnas son para reparar tal vez el descanso del día, para relajarse, pero uno saber que no quiere dormir porque sabe que va a tener pesadillas es muy lamentable, pues eso es muy perturbador. Entonces, pues quisiera saber de pronto por qué sucede eso y que la persona de pronto en las noches hable como si estuviera hablando con una persona, pero habla como en voz alta, como que los sueños los emite en voz alta. Muchas gracias. Listo, mira, pues es que, como lo expliqué hace un momento, eso hace parte de pues ya hay un trastorno del sueño dentro de las parasomnias que están pues como los terrores nocturnos, que es lo que está presentando tu familiar. Hay que buscar qué situaciones son las que están generando ese tipo de sucesos, mirar si hay factores sociales, emocionales, hay algún conflicto que esté generando esta interrupción del sueño. Y pues como ya se categoriza como un trastorno, pues el ideal es poderle dar manejo mediante pues manejo farmacológico, indagar sobre las situaciones que está o las vivencias que está teniendo el paciente y de esta manera poderle brindar un apoyo no solamente farmacológico, sino terapéutico. Entonces, pues ya sería como indagar más allá que cuáles son los sucesos de esta persona, pero pues ya como lo que tú nos cuentas es lo que acabé de mencionar, que ya son, pues, hace parte de los trastornos del sueño. Bueno, muchas gracias. No sé si alguien más. Pregunta, por favor. Sí, señor. Es tan amable, mire, cuando un esquizofrénico no se toma el medicamento y consume sustancias psicoactivas, ¿qué fin puede tener? ¿Cómo? A ver, un esquizofrénico que no se toma el medicamento, aparte de eso, consume sustancias psicoactivas. Por esa razón, no duerme. ¿Cuál será el fin de este paciente? Pues principalmente ya tenemos que tiene un factor predisponente, que es una enfermedad psiquiátrica que está generando del sueño, ¿cierto? Y si a esto le asociamos consumo de sustancias psicoactivas, alcohol, marihuana o cualquier otra sustancia, es un factor que se suma más para que haya una alteración de este sueño. O sea que hay dos patrones que están permitiendo que haya un insomnio. Entonces, pues ya lo ideal es inicialmente medicarlo. ¿Medicarlo por qué? Porque hay primero que controlar su enfermedad de base, ¿cierto? Y de esta manera tratar de brindar, pues mediante apoyo terapéutico, herramientas para lograr hay que brindar pues ese tipo de herramientas que puedan ayudar al paciente como a ser consciente de sus necesidades psíquicas, que pueda ser consciente de su condición de enfermedad y poder orientarlo para que pues de cierta manera tratemos de mejorar o disminuir este consumo y de cierta manera podamos mediante ya herramientas farmacológicas poder brindar resolución a sus síntomas, pero pues es que tiene dos factores asociados. Bueno, para todos, entonces creo que ha quedado entendido el día de hoy como tal el tema. Nosotros vamos a enviar las diapositivas, obviamente para que ustedes puedan quedarse con ellas y las puedan leer, puedan comprender un poco más de lo que hablamos el día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Nos estaríamos viendo la próxima semana.
Muchísimas gracias. Buenas noches para Gracias, todos. Muchas gracias. Feliz noche. Bendiciones. Feliz Muchas gracias, feliz noche. Bendiciones. Gracias. Buenas noches. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Feliz noche, gracias. Bendiciones para todos. Chao, cuídate. Son muy amables, muchísimas gracias. Hasta luego. Otra horita más.